Seguimos avanzando en nuestros días de radio y hablamos de salud y muchísimo más. Para empezar, desde la empatía, desde la conexión humana. Es un reencuentro que nos hace mucha ilusión porque siempre aprendemos de nuestro invitado. Él es urólogo, experiencia contrastada, prestigio además ganado a pulso en las últimas décadas, fundador y director del Instituto Médico Tecnológico y del Prostate Institute Barcelona y Almería, más de 4 décadas dedicado al diagnóstico, al tratamiento de las enfermedades urológicas con un principio invariable: curar más dañando menos. Querido doctor, querido Gilberto, buenos días. Buenos días, Antonio. Encantado de estar con vosotros. Encantado de recibirte de nuevo. Gilberto Chechile, para más señas. Es que me parece ya de entrada ese principio que dice muchísimo: curar más dañando menos. Para curar en otros tiempos era absolutamente obligado dañar. Sí, hacíamos unos cortes, unas incisiones abdominales de 30 a 40 centímetros, que el paciente se recuperaba más lentamente de la incisión que habíamos hecho para llegar al problema que de la solución del problema que se había realizado, ya sea extirpar una vejiga, extirpar un riñón, extirpar una próstata, pero evidentemente la tecnología avanza, los tratamientos son efectivos iguales que los de hace 30 años, pero obviamente son mucho menos efectivos. Y eso obviamente es muy importante y es un impacto grande en la calidad de vida de los pacientes. Uh-huh. En nuestro anterior encuentro, Gilberto, fue en 2022. Fíjate que a mí me resultaba más cercano en el tiempo, pero en fin, la memoria es así, el tiempo vuela. Estos 4 años son muchísimo en cuanto a avanzar, en cuanto a nuevos tratamientos. Sois pioneros absolutamente además en este sentido, pero es mucho tiempo. Bueno, en estos 4 años, por ejemplo, la última vez que venimos, el tratamiento menos agresivo para tratar el crecimiento benigno de la próstata, que afecta al 70-80% de los hombres, que son todas las molestias para orinar, y eso que antes lo tratábamos con la técnica, que era el láser, ahora lo tratamos con otra técnica que es Aquabim, uh-huh, que es igual de efectiva que el láser, no es que sea más efectivo, pero es mucho menos agresivo. Uh-huh. Resumo, láser era tratar la próstata, extirpar la próstata benigna, no cáncer. Cáncer es otra cosa, es el robot Da Vinci, es otra cosa. Uh-huh. El crecimiento benigno, lo único que se hace es quitar la parte de la próstata que produce la obstrucción y produce los síntomas urinarios, levantarse muchas veces por la noche, tener dificultades para iniciar el chorro, tener un chorro débil, tener urgencia, no llegar al lavabo. Son los hombres que vemos orinando detrás de un árbol o detrás de un coche. Esos son crecimiento benigno de próstata. Esos síntomas, en este momento, se hace la misma desobstrucción con un aparato que se llama Aquabim, que es una técnica robótica en la cual el urólogo marca los límites del tratamiento y el aparato regula exactamente la potencia del tratamiento, y ahora vamos a explicar cómo es, sí, automáticamente. El láser hace la desobstrucción, destruye el tejido de la próstata con energía láser, que es, como para que entendamos, como un soplete a 400 grados. Uh-huh. Obviamente, un soplete a 400 grados en próstatas muy grandes, que tiene el esfínter muy cerca, esa temperatura, aunque no se alcance en el esfínter, pero claro, llegan 50 a 100 grados, y eso nadie puede garantizar que con un láser ese hombre no va a tener escape de orina, al menos inicialmente. Uh-huh. O sea, cuando operamos un láser, que todavía obviamente lo hacemos, sí, pues le explicamos que puede haber transitoriamente un poco de incontinencia de orina, que puede ser que tenga que usar algunos protectores, que puede ser que necesite fisioterapia para darle más fuerzas a los músculos del periné, y también le decimos que seguramente va a quedar con eyaculación retrógrada, que es el orgasmo seco. Tienen la satisfacción, tienen el orgasmo, pero el semen es mucho más fácil que vaya 1 centímetro hacia atrás a la vejiga
que 20 centímetros hacia adelante. Con esta nueva técnica que se llama Aquabim, que destruye el tejido de la próstata con suero fisiológico a presión, obviamente no hay calor, obviamente es robótico, obviamente le marcamos los límites del tratamiento, o sea que no nos podemos pasar, no puede haber un error humano que no te diste cuenta y te fuiste un poco más lejos de donde tocaba. Aquí no existe esa posibilidad. No existe esa posibilidad. Entonces, a ese hombre yo le digo, no se le va a escapar ni una gota mirándolo a la cara. Que muchas veces los urólogos o los médicos informamos cosas sin mirar a la cara a la gente. Y eso es muy importante. Si una persona te dice algo mirándote a la cara, se puede equivocar, por supuesto, pero no te está engañando. Correcto. Se está equivocando. Correcto. Y otra cosa, que al 90% de esos hombres con un tratamiento para la próstata benigna, le podemos decir que el 90% de los casos van a respetar la eyaculación. O sea que tendrán el orgasmo con salida de semen hacia adelante. 90%, o sea que quiere decir que 10%, si lo hicieron por respetar la eyaculación, pues lamentablemente no se cumplió su objetivo, que era respetar la eyaculación. Por otro lado, hay que decir que a partir de los 60 años, lo de la eyaculación en un hombre, si tiene el orgasmo, es algo muy subjetivo. No es importante, porque en principio la eyaculación sería solamente para fertilizar, para procrear, en este caso, pero hay hombres que no quieren perder la eyaculación porque consideran que su potencia va relacionada con la eyaculación. Obviamente no, la potencia va relacionada con la capacidad del pene de entrar en erección, no con la forma de cómo se eyacula, si hacia adentro o hacia afuera. Eso es un tratamiento que antes no teníamos y ahora lo hemos incorporado. ¿Y cómo se llega a ese tratamiento? ¿A través de qué punto de partida en cuanto a la investigación? Bueno, esto obviamente se empezó hace muchos años. Ya, yo me acuerdo que en los 90 había un aparato que se llamaba Hydrojet, que era manual, que con eso nosotros disecábamos el tejido en las cirugías abiertas, en los 90 o antes de los 90, que eso realmente no progresó. Obviamente, con el avance de la tecnología, se fueron adaptando al tratamiento por la uretra, o sea que hay que tener en cuenta que Aquabim no hay corte, solamente se trabaja por la uretra del hombre, y por la uretra se hace el tratamiento, se controla con ecografía transrectal en tiempo real, o sea que estamos viendo realmente dónde va actuando el tratamiento, y puntualmente nosotros podemos reducir la potencia de ese chorro de suero si consideramos que puede haber algún pequeño riesgo en alguna parte. Hay próstatas más duras que necesitan que la potencia del chorro sea más fuerte, y próstatas más glandulares que se destruyen más fácilmente, y que ahí hay que bajar la potencia, que vamos mirando vamos en tiempo real con la ecografía y con visión directa. Gilberto, ¿de qué depende de que, a ver si logro explicarlo, la idea que tengo en mente, de que los efectos secundarios, entre comillas, daños colaterales, sean menores, de la fase en la que se intervenga la patología, de la edad del paciente? En realidad, la cirugía se plantea cuando hay un hombre que tiene o 5 grandes problemas, que son de cirugía sí o sí, le guste o no le guste, que ahora vemos cuáles son, o la sexta sería un hombre que dice, yo así no puedo estar, voy al cine y me tengo que levantar 3 veces, me levanto 5 o 6 veces por la noche, me afecta la calidad de vida. Hace 20 años la gente no hablaba de la calidad de vida, y ahora, obviamente, lo primero que te dicen es, yo quiero mantener mi calidad de vida. A esos pacientes va dirigido este tratamiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, como ya lo dijimos, es que uno destruye el tejido con un soplete a 400 grados y otro lo destruye con chorros de suero a presión, que además nosotros podemos controlarlo. La temperatura del láser no la podemos controlar. Emite la misma intensidad que en cualquier momento. Lo único que podemos hacer es, por ejemplo, separar el láser del tejido para que llegue menos temperatura,
pero es muy difícil de regular. ¿Cuánto te separas? ¿2 milímetros? ¿3? ¿5? La próstata ya dijimos que puede ser más dura o puede ser más blanda, más glandular. Entonces, obviamente, es humano dependiente. Ahora, la segunda versión del Aquabim ya es apoyado con inteligencia artificial. No solo está la planificación que puede hacer el urólogo, sino qué es lo que interpreta de los datos que... O sea, hay que partir de la base que la inteligencia artificial nosotros la tenemos que nutrir. No es una cosa que le digamos una palabra. No, nosotros tenemos que decirlo. Lo que queremos, cómo lo queremos, en qué rango lo queremos, qué intensidad queremos. O sea, eso es utilizar correctamente la inteligencia artificial. Y luego corregir también. Claro, por supuesto. Es que, claro, en cada momento uno puede corregir sobre la marcha. Entonces, si volvemos a las causas de la cirugía, cuando hay un paciente que tiene síntomas, la primera opción es medicamentos. Estos medicamentos lo que hacen es abrir el cuello de la vejiga para que el hombre compense un poco la dificultad que tiene, que compense la obstrucción que produce esa próstata. Hay hombres que no toleran los medicamentos, o hay hombres que ese medicamento, como es frecuente en esos medicamentos, le produce eyaculación retrógrada. O sea, no quieren la medicación o porque le dan efectos secundarios como bajar la tensión arterial, sí, o que le produce eyaculación retrógrada y no la quieren. En esos hombres que por afectación de la calidad de vida quieren operación, se operan. Y ahora hablamos de las 5 causas que son cirugía sí o sí. 1, obstrucción urinaria. Hombre que viene con una sonda puesta porque se quedó sin orinar y tuvo que ir a urgencia que le pongan una sonda. Eso es un criterio absoluto de cirugía prostática benigna. 2, que tenga piedras en la vejiga, porque los cristales que todos eliminamos normalmente por la orina se van acumulando en la vejiga porque justamente no pueden salir porque la próstata está obstruyendo. 3, infecciones de orina a repetición producido por la próstata grande, porque queda orina retenida en la vejiga, esa orina se infecta y obviamente pasa a la próstata, incluso pueden hacer prostatitis o sepsis, que es lo más severo de estas infecciones. 4, sangrado a repetición por la próstata. Próstatas grandes, congestivas, que solamente por el esfuerzo de una defecación ya pueden ponerse a sangrar. Y 5, una próstata que obstruye y dilata los riñones y produce insuficiencia renal. Es otra de las causas absolutas de cirugía. Aquí no queda otra. No, aquí no queda. Aquí no. En estos 5 puntos... No, será mañana, la semana que viene, dentro de un mes, pero es quirúrgico. Y cuanto antes mejor. Obviamente, porque esos efectos secundarios, la insuficiencia renal, por ejemplo, se soluciona poniendo una sonda, pero es un hombre que tiene que vivir el resto de la vida con una sonda. Que antes, hace 30 años, hace 40 años, había hombres que eran intocables, porque tenían patologías graves asociadas, porque estaban tomando anticoagulantes. Todo eso, con estos tratamientos ahora, hace que cualquier hombre, independientemente de la edad y de las enfermedades asociadas, que incluso pueden ser graves, pueden ser operados. Cuando yo empecé mi formación en el 83, controlábamos hombres, y todavía veo muchos, que le han puesto una sonda y se la cambian cada 3 meses el resto de su vida porque nadie se atreve a operarlo o porque con las técnicas que dispone ese cirujano no pueden garantizar que ese paciente puede salir adelante sin problema. Antonio, no hay cheques en blanco, o sea, no hay 100%. Cada hombre que se opera puede haber un porcentaje de complicaciones. Lo único que podemos intentar es que este porcentaje de complicaciones que pueda haber, porque 100% de lo bueno y de lo malo no existe, ese porcentaje sea lo menor posible. Y el coste-beneficio, señor, quiere pasar con una sonda el resto de su vida, que tendrá que cambiarla cada 3 meses y que esa orina con la sonda está infectada siempre, o quiere hacer una cirugía que aunque no le dé 100% de que no haya problema, estos problemas generalmente son pocos y no le van a afectar. De todas formas, los resultados están ahí, es decir, y te avalan, obviamente.
Bueno, el Aquavim lo hemos comenzado hace 2 años, Sí, por eso hace 4 cuando vine aquí claro, no sabíamos no estaba, claro. ni que estaba que no estaba en el mercado. Sí, sí. De hecho, Aquavim, el único aparato que existe en Barcelona lo tenemos nosotros. Ujú. O sea, Aquavim hay en Barcelona o en Madrid. Y en Barcelona lo tenemos nosotros. Es que fíjate, De hecho, he hecho Aquavim a pacientes de Almería. Ajá. Sí, he hecho 2 o 3, pero son hombres que van a Barcelona, los operamos, están una noche ingresados, al día siguiente se van de la clínica, quedan 2 o 3 días en un hotel o en casa de familiares, le sacamos la sonda y se vuelven a Almería y los sigo controlando aquí en Almería cuando vengo una semana al mes. Qué bueno. Gilberto, desde que tú empezabas, ya hace un ratito, por supuesto, hasta la fecha, estamos en otro planeta en diferentes ámbitos y sentidos. También en cuanto a los tratamientos, la cirugía, ¿el perfil del paciente ha cambiado también? Bueno, obviamente sí, porque hay muchos hombres que llegan a una edad que hace 40 años no llegaban. Ahora tenemos pacientes de 95, 99 años que vienen caminando por su propio pie, algunos acompañados, algunos no, y que vienen a una consulta. Esto obviamente hace 40 años los hombres con 70, 75 años generalmente estaban muy deteriorados, habían pasado una guerra, habían pasado por trabajos muy duros. Aquí todavía en Almería yo veo gente que se ve que la han pasado mal, que han tenido que trabajar en condiciones que seguramente en este momento serían impensables, sí. Incluso castigables, claro. Y pagan en su cuerpo todos los excesos que lamentablemente hace 40 o 50 años no sabían que estaban haciendo. Lo sabían, pero no había otra forma de ganarse la vida. Ajá. Damos un salto, si me permites, y seguimos avanzando. He buscado unas cifras actualizadas. En cuanto al año 2025, me refiero al cáncer de próstata. Sí. En cuanto a la incidencia, fue el tumor más frecuente entre los varones en nuestro país, superando los 32.000 nuevos casos diagnosticados, es decir, unos 93 diagnósticos al día. En cuanto a mortalidad, es la tercera causa de muerte por cáncer en hombres, con unos 6.000 fallecimientos al año, justo por detrás del cáncer de pulmón y el colorectal. Y en cuanto a la perspectiva, los estudios clínicos de vida real indican la importancia, primero, del diagnóstico precoz y segundo, del uso de técnicas avanzadas y adecuadas. ¿Estás, imagino, plenamente de acuerdo? Sí, por supuesto. Ha cambiado todo muchísimo también. Hace 20 años a los pacientes con tumores de bajo riesgo no se le ofrecía una opción que se llama seguimiento activo, que es, sabemos que tienes el cáncer, pero de momento no te vamos a hacer nada y te vamos a seguir controlando. ¿Y esto tenía sentido? A ver, mira, esto lo inventaron los nórdicos en 1970. A mí me sorprende realmente cómo en un país latino, como puede ser España, como puede ser Italia, a un señor le dices, tiene un cáncer maligno, pero no voy a hacer nada. Obviamente, pero esto, mira, una de este seguimiento activo es una de las cosas que se ofrece siempre en Seguridad Social. Entonces, hay que ver si esos pacientes en seguimiento activo se trataran, estamos en condiciones de tratarlos a todos. Tal vez la respuesta es no, o tal vez hay que retrasar mucho. Entonces, está el seguimiento activo. ¿Qué significa el seguimiento activo bien hecho? Significa hacer una biopsia por lo menos el primer año. Claro, la gente no sabe esto. No le dicen te vamos a hacer una biopsia. No se la hacen. Se hace si empieza a subir el PSA. Claro. Pero mira, las biopsias dan una imagen parcial de lo que pasa en esa próstata. Puede ser que la punción de esa biopsia se haya hecho en un sitio de tumor poco agresivo, que es un Gleason, que es una clasificación que es la 3+3, pero a 1 centímetro haya un Gleason 4+4, que es de alto riesgo y es un tumor muy agresivo. No tenemos un mapeo total de la próstata. Sacamos 6 muestras de un lado, 6 muestras del otro y nada más. Ahora tenemos una ayuda que es la resonancia magnética de próstata, en la cual nos dice si hay alguna zona altamente sospechosa de tumor. Y con una técnica que se llama biopsia robótica por fusión de imágenes,
vamos a pinchar exactamente esa lesión con una precisión milimétrica. Y además, esa zona que es de 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, podemos llegar y pincharla varias veces. Pinchando además por la piel, no por el recto que produce el riesgo de sepsis. Pinchamos ya por la piel, por el periné, la piel que hay entre el testículo, los testículos y el ano. Sí. Eso se llama periné y se pincha a través de ahí. Se pincha la zona sospechosa y se pinchan 3 o 4 o 5 muestras de la zona de próstata aparentemente normal, que la resonancia no vio nada, pues pinchamos igual. Esto obviamente ha mejorado mucho el diagnóstico y es otra de las cosas que se han incorporado. ¿Por qué? Primero, no pinchamos por el recto, no hay riesgo de infección, se pincha por la piel, y por otro lado, la resonancia nos dice dónde está la zona más sospechosa y la pinchamos. Pero lo que no se dice es que la resonancia es efectiva en 80% de los casos. O sea que hay 20% de hombres con cáncer de próstata que la resonancia no ve nada. Y no ve nada por las características del tumor, no porque la resonancia sea mala. Es una técnica fabulosa que en muchos casos nos evita hacer una biopsia. Antes, un paciente con un PSA alto, PSA es un marcador específico de lesión de próstata, sí. No solo de cáncer, sino de lesión de próstata. Solo te indica que hay una ese anomalía. PSA alto quiere decir que hay una infección, una inflamación, un crecimiento benigno o un cáncer. Y antes, a todos los pacientes con PSA alto le hacíamos una biopsia. Se hacían 75% de biopsias innecesarias. Para detectar 25% de tumores, se hacían biopsias a 75% de los hombres. Es una cifra bestial. Qué barbaridad. Además se hacían por vía transrectal, con el riesgo de infección, sepsis, ingreso, urgencia, UCI y algunos casos muerte. O sea que la resonancia magnética nuclear pasó a ser importantísimo en el diagnóstico. Pero obviamente, como ya dijimos previamente, 100% no hay, ni para lo bueno ni para lo malo. Está claro. Yo me acuerdo hace 20 años en una conferencia que asistí en Estados Unidos, me llamó mucho la atención una diapositiva. Era un profesor muy reconocido y sacó una diapositiva que era una jaula con una puerta abierta de la cual salía caminando lentamente una tortuga. Sí. Salía corriendo una liebre, un conejo, y salía volando un pájaro. Y dijo esto es el cáncer de próstata. No sabemos cómo van a salir las células de ese tumor. Si caminando lentamente, lo cual no hay problema, le hacemos seguimiento activo, perfecto, pero si sale volando, y si sale corriendo, ¿qué le decimos al Señor? Qué lástima, Señor, en usted nos equivocamos. Es muy duro. Es durísimo. Yo lo informo, sí. Yo cuando informo a los pacientes se lo digo. ¿Por qué? Porque si yo no se lo digo, irá al de al lado y le dirá, ¿cómo? El Chechire no le dijo del seguimiento activo. ¡Qué disparate! No, yo le digo lo que hay. Y dice, ¿y usted qué opina? Y yo no, porque un tumor maligno, si le das tiempo, lo único que va a pasar es que se va a hacer más maligno, nada más. Total. Sigue siendo fundamental también en qué momento se detecte ese tumor. Claro, por eso el PSA es muy importante hacerlo. Claro. Todavía nos llegan hombres con 60 años que no le han hecho un PSA en la vida. Y obviamente el PSA, la prueba esta que se hace en sangre, un análisis de sangre que la puede pedir cualquier médico, cambió el tratamiento del cáncer de próstata. Lo bueno dentro de todo de tener muchos años es que has visto muchas cosas. Hace 40 años los cánceres de próstata no llegaban en hombres con metástasis en todos los huesos, porque no existía el PSA. Cuando se empezó a incorporar el PSA y ahora lo puede pedir cualquier médico porque es un análisis de sangre, cambió. Ya prácticamente metástasis en los huesos no vemos, porque tenemos un marcador que nos dice, ojo, miren ahí. Lamentablemente las mujeres a la mama no lo tienen. En las mujeres o les sale un bulto o no se entera. Los hombres tenemos un marcador que nos dice, cuidado, no es un cáncer, pero hay que demostrar que no es un cáncer. Pero hay algo que está fallando. Ese es algo pasa en esa próstata, solo en próstata, nada más. Correcto. Leía, o no sé si me lo contaban en nuestro primer encuentro, que en el cáncer de próstata existe un 15%, digamos, de factor genético
Si no recuerdo mal, Sí. en torno al 85%, que Sí. son otros factores, Sí. los ambientales, ¿no? A ver, los factores ambientales. O sea, contra los genes no se puede luchar. O sea, si tú tienes un abuelo con cáncer de próstata, un padre con cáncer de próstata y tíos con cáncer de próstata, muy probablemente tú tienes una alteración de unos genes, básicamente el gen BRCA2, que BR es de breast en inglés y CA de cáncer y el 2. El breast cancer 2 se comparte con mama. O sea que ya no solo preguntamos al hombre si tiene antecedentes de cáncer de próstata, preguntamos si no hay antecedentes de cáncer de mama, porque ya estoy siguiendo hombres que tienen incluso ellos la alteración genética y sabemos que lo van a hacer. Lo único que podemos hacer es cogerlo lo antes posible, porque tampoco podemos quitarle la próstata porque tiene la alteración del gen. Aunque, por ejemplo, Angelina Jolie se quitó la otra mama, Sí. porque tenía un tumor en una mama y tenía antecedentes familiares de cáncer de mama. Pero todavía en próstata no se ha planteado hacer una prostatectomía radical profiláctica, porque la mama tiene obviamente un problema muy importante que es el estético, pero un tratamiento en una próstata puede dar problemas serios de calidad de vida como incontinencia de orina, hay disfunción eréctil, que es muy frecuente, entonces no se plantea quitar la próstata preventivamente. Claro, hay más elementos añadidos ahí, ¿no? Hombre, tenemos todas estas cosas que nos dicen rápidamente si hay algo sospechoso. Bicheando hace unos días, ante nuestro nuevo encuentro, Gilberto... Bicheando, por aquí, escucha, bicheando, es un término de Uruguay. ¿Es bueno, uruguayo? que se use, no es Uruguay, se usa en Uruguay. Se usa y mucho. Aquí nunca lo había escuchado. Pues, Bicheando. Pues sí, lo solemos emplear, bicheando por Entonces redes. no es de Uruguay, es de aquí. Bueno, lo estamos empleando, en cualquier es universal, ¿no? Dentro del castellano, diríamos, Sí, que claro. bicheando. Busqué un artículo precisamente tuyo, es decir, reciente, en torno a los resultados oncológicos de la braquiterapia, que por supuesto Sí. abordáis en el Instituto Médico Sí. Tecnológico, en Prostate Institute. ¿Qué es? La braquiterapia es un tratamiento poco agresivo y curativo del cáncer de próstata. ¿Qué significa? Se aplican dentro de la próstata como unas pequeñas, se le llama coloquialmente semillas metálicas de titanio, que es el material que son todas las prótesis, que es inerte y que queda en el organismo como las prótesis que se usan en traumatología. Estas semillas de titanio se ponen en la próstata a través de la piel del periné, como habíamos comentado previamente, Sí. y produce un porcentaje de curación del cáncer de próstata igual o superior que la cirugía. Y obviamente no produce incontinencia de orina y el porcentaje de disfunción eréctil, de impotencia, es mucho más bajo que con la cirugía, pero generalmente responde con los comprimidos orales, cosa que la cirugía muchas veces no responden con los comprimidos orales, y hay que inyectar una sustancia en el pene cuando se quiere tener una erección. Este tipo de braquiterapia lo iniciamos nosotros en 2003 en España. Sí. Se hacía un tipo antiguo de braquiterapia que obviamente ya se abandonó. Lo empezamos en el 2003. Empezamos la braquiterapia porque yo soy cirujano. Obviamente yo en el 2003 operaba, arrancaba las próstatas y tal, con el porcentaje obvio y razonable e igual que otros de impotencia sexual e incontinencia de orina. Y como la idea mía fue siempre tener 100% de los tratamientos, mostrarlos y que la gente elija. Empezamos con la braquiterapia en 2003. Yo empecé en Instituto Médico Tecnológico en 2001, esto lo empecé en 2003. Y lo empecé sin querer hacer braquiterapia, como empecé el Aquavim sin querer hacer Aquavim, hasta que yo no me convenciera qué pasaba. Cuando había un señor que se sentaba frente a mí con un cáncer de próstata, le hablaba de la cirugía, le hablaba de la disfunción eréctil y me decía, yo no quiero la disfunción eréctil, y mirabas a la pareja y tenía 30 años menos, claro, entonces yo sacaba una semillita que tenía de muestra en un blister de plástico y le decía, tenemos esto. Y me decía, ¿usted qué se haría? Y digo, yo me opero, yo no me pongo esto. Y me dijo, yo quiero eso. Así empecé a hacer braquiterapia. Y este señor, que todavía lo controlo en Barcelona, que últimamente lo vi, porque le hago controles anuales hace 18 años, no,
a ver, 2003, 13, 23, bueno, no, hace 23 años. 23 años, claro, sí. Le digo, tú sí que fuiste un valiente, porque yo lo que te hice a ti no me lo hubiera hecho a mí. Está de fábula. El porcentaje de curación, como dije, es mejor que la cirugía, pero la gente tiene el concepto, no, muerto el perro, además dice, muerto el perro se acabó la rabia. No, porque si ha salido alguna célula de la próstata, que como está el recto pegado, no podemos separarnos. Si hay un tumor de intestino, tú coges 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro porque hay mucho intestino. Pero la próstata, tú juegas milímetros. Si te separas 2 milímetros, 3 milímetros de la próstata para asegurar que sacas todo el tumor, pues puedes perforar el recto y eso es una complicación severa. Entonces, el porcentaje de curación es igual o superior que la cirugía. Pero la gente todavía, bueno, ya está llegando gente a buscar cosas que no le afecten la calidad de vida. Pero inicialmente era muy complicado. Después de 3 o 4 años de hacer muchas cirugías y de hacer alguna braquiterapia, veía que recidivaban menos los que tenían braquiterapia que los que tenían cirugía. Y empecé a pensar por qué. Y llegué a la conclusión de que como la dosis de radiación establecida previamente para la braquiterapia era 145 grays, que es una medida de radiación que no viene al caso, pero 145, los mejores porcentajes de curación están cuando se llega a 140. Yo pensé, 145 que le pongo yo está muy cerca de los 140, que es lo ideal, y si me quedo corto. Entonces decidí aumentar la dosis de radiación a 160. ¿Por qué lo decidí? Porque los efectos secundarios de la braquiterapia son urológicos. Lo controlamos los urólogos. La braquiterapia, salvo nosotros, que somos el único centro de España de urólogos que hace braquiterapia, los efectos secundarios los llevamos nosotros. En un sitio que son radioterapeutas que le hacen una braquiterapia muy bien hecha, obviamente no estoy diciendo que mal, pero planifican 145 porque tienen miedo a los efectos secundarios y entonces lo tienen que derivar a un urólogo. Y nosotros desde el primer caso planificamos 160. Pese a todo, al mes del tratamiento hacemos un TAC para confirmar la dosis de radiación. No nos creemos ni nuestro tratamiento y lo tenemos que demostrar con un TAC para que calcule la dosis recibida. Y obviamente esto hace que los porcentajes de curación que tengamos sean muy, muy buenos, comparable con otras series internacionales o incluso superiores, que es lo que hemos publicado en este artículo en febrero de este año, del 2026. Vosotros además insistís que hoy sabemos que el éxito de un tratamiento no debe medirse exclusivamente por la supervivencia. La calidad de vida también importa, obviamente, es fundamental para vosotros. La braquiterapia ha demostrado en cantidad de estudios internacionales, primero, esos efectos de rebote, es decir, muy baja incidencia de incontinencia urinaria, buena preservación también funcional, recuperación rápida, más o menos. Sí, por supuesto, es como una biopsia al revés. Claro. Al día siguiente está trabajando, si su trabajo le permite, ¿entiendes? Si tiene que estar en una obra, obviamente, mejor que no, que se quede una semana tranquilo, pero generalmente vienen a buscarla muchos empresarios que obviamente no pueden dejar de separarse tanto. Y luego una corta estancia hospitalaria, vamos. Sí, 12 horas. 12 horas. Ingresan por la tarde, lo hacemos por la tarde y a la mañana siguiente paso la visita, le doy el alta, le quito la sonda y le doy el alta. Y el primer control es al mes con ese TAC para calcular la dosis de radiación que ha recibido. Pero a ver, como dijimos al principio, 100% no hay. Entonces, en el tratamiento del tumor de próstata, como es un tumor en general de crecimiento lento, no solo tenemos que tener en cuenta qué hacemos, sino qué dejamos en reserva, porque 100% no hay. Si a un paciente se hace la cirugía radical, queda en reserva la radioterapia externa. Y si fracasara la radioterapia externa, posteriormente se puede hacer tratamiento con hormonas. Si se hace una braquiterapia, como es braquiterapia en tiempo real dinámico que vemos con ecografía dónde ponemos cada semilla, ese paciente, si está dentro del 7%, 10% de fracaso del tratamiento, se puede hacer una cirugía radical posteriormente. O, si como algunas veces hemos visto,
el tumor recidiva en los ganglios de la zona, se puede hacer radioterapia en los ganglios de la zona. Otra cosa que se ha incorporado es el tratamiento focal. El tratamiento focal es hombres que no se atreven a un seguimiento activo, pero tampoco quieren los efectos secundarios ni de la braquiterapia ni de la cirugía. Entonces tenemos un tratamiento focal, porque si la resonancia dice que hay un solo foco de tumor, que lo comprobamos con las biopsias, se puede hacer un tratamiento solo de ese foco. Y ese tratamiento se puede hacer con dos formas. O el HIFU, con H, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, es aplicar calor a través del recto solamente en la zona donde está el tumor y un margen de 1 centímetro de seguridad por fuera, sí. O el IRE, que es la electroporación irreversible, que también se hace por el periné, como la braquiterapia. Se implantan unas semillas, unas agujas, y entre esas agujas se hacen pasar una corriente para alterar las células tumorales y matarlas. Esto es para hombres que no quieren ni seguimiento activo ni un tratamiento a toda la próstata. Debemos decirle que el tumor de próstata es multifocal en 85% de los casos. O sea que aunque pensamos que hay un solo foco, muy probablemente haya otros focos muy pequeños. Y el tratamiento focal es efectivo en el foco, pero al centímetro, a los 2 centímetros de ese foco puede desarrollarse otro tumor de próstata. Vuestro seguimiento, por tanto, es antes, durante y después, por supuesto, permanente. Por supuesto, permanente por supuesto. seguimiento. No hay alta. Yo No digo, hay alta. ¿cuándo me va a dar alta? Yo por mí nunca. Venga aunque sea una vez al mes, una vez al año, que es lo que le toca a todos los hombres normales. Correcto. Un control una vez al año. Correcto. Déjame que recuerde, estamos hablando obviamente de tratamiento de enfermedades del aparato urogenital masculino, también hemos mencionado el femenino, pero es que además vuestra unidad de psicología clínica ofrece consultas, tratamientos para adultos, adolescentes, niños, porque obviamente en diferentes ámbitos. La urología es un campo de la medicina que trata o que realiza tratamientos que pueden afectar la función eréctil. Entonces esos pacientes muchas veces necesitan un soporte psicológico, y por otro lado en el correr del seguimiento o de la evolución del centro hemos necesitado incorporar el departamento de psicología para el manejo, el soporte de muchos pacientes, el soporte de familiares. Esto nos ha llevado al crear la necesidad y al crear a que se fueran ampliando los campos, y en este momento tenemos un departamento muy potente de psicología y psiquiatría que también está trabajando aquí en Almería. Es que fíjate, y en Barcelona. Llega una cuestión que me parece en estos tiempos, siempre, pero en estos tiempos clave por todos los entornos del ser humano, ¿no? Lo emocional, lo psicológico. Puede que sea una pregunta tonta, pero yo me atrevo a lanzarte esta pregunta tonta. Pero es importante a nivel emocional y psicológico el equilibrio del paciente, ayuda a la hora de una recuperación. Hombre, Antonio, está demostrado que las personas con depresión, hombres, mujeres, tienen más incidencia de cáncer que las personas, como dices tú, más estabilizadas. El sistema inmunitario es un gran desconocido, pensamos que sabemos algo, sabemos muy poco, y hay muchísimo para saber, pero depende de muchas cosas. Por ejemplo, en los pacientes que han superado un cáncer, una de las cosas que ellos dicen, que hay un libro que analiza los resultados de 15.000 hombres que han pasado por un cáncer que supuestamente era incurable, y las cosas que hicieron para intentar controlar o ayudar por su parte. Deporte activo, nadie duda que el deporte es muy importante. Nadie duda que caminar no es único, que caminar no es la cosa que nos soluciona. No, el deporte de resistencia, pesas y aparatos es fundamental para la recuperación de un cáncer y para evitar que ese cáncer vuelva a desarrollarse. La nutrición, la dieta, lo que comemos, el entorno social. Los pacientes con cáncer que están rodeados de un entorno social y familiar muy importante, llámese grupos de apoyo, llámese religión de la que sea, llámese cualquier cosa de relación con otras personas, van mejor y tienen menos
reproducción del cáncer que una persona que está sola, deprimida, en su casa, sin amigos, sin familia. Es muy importante. Esas son las cosas que dentro de la web nuestra, que es Uru Virtual, están todas las cosas que puede hacer la gente para intentar ayudar. No es, doctor, tengo un cáncer, pues hágame lo que me tenga que hacer. No, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero también le voy a decir todo lo que tiene que hacer usted para participar en su recuperación. Insisto, y con apoyo psicológico, asesoramiento emocional también Totalmente. Desde el minuto cero. La penúltima cuestión. Bueno, de hecho, Antonio, en Barcelona, que operamos muchísimo más, tenemos un servicio gratuito de visita psicológica para los pacientes que tienen que pasar por una cirugía, la que sea. Es un tratamiento de apoyo, obviamente corto, ver las necesidades que tiene, y después, si ese paciente quiere hacer un tratamiento, pues obviamente tenemos un equipo muy grande para poder atender esas demandas. Perfecto. Digo, la penúltima, el tiempo nos está rodeando, es una pena, pero... y yo me extiendo mucho, ya lo sé. Pero es que de verdad que aprendemos en cada encuentro, y ojalá no tardemos tanto para el siguiente. Tú mismo, está en tus manos. Pues el próximo curso... Yo vengo una semana al mes en Almería. Mira, te tomo la palabra para el próximo curso, para que no se espacie tanto el tiempo, pero conociéndose, es decir, en qué estáis trabajando ya. Antes mencionabas la traída y llevada ahí a la inteligencia artificial. Por supuesto. De cara a innovar, ¿qué será lo próximo, Gilberto, en cuanto a técnicas? La verdad que no sabemos qué será lo próximo, pero ya estamos viendo que los tratamientos están integrando la inteligencia artificial. Obviamente, ahora ya se puede operar a cualquier persona del mundo a través de un robot. Eso, obviamente, con la parte humana, pero sin duda, en breve, al robot ese le van a incorporar inteligencia artificial para ayudar a ese cirujano si la inteligencia considera que ese movimiento que está haciendo no es correcto. No le va a decir, es incorrecto, no lo haga. Le va a decir, porque son muy educadas. Yo que trabajo con muchas de ellas, para cada cosa trabajo con alguna diferente, la programo de la siguiente forma. A mí no me vendas humo, no me hagas la pelota, dime lo que hay. Y si me tienes que decir que está mal, me lo dices directamente. Entonces te dice, gracias, entiendo, de ahora en adelante lo haremos así. Hay que programarla, es una ayuda, no es una solución. Es una cosa que viene a solucionarnos, a ayudarnos en la solución de problemas. Y hay que usarla, por supuesto. Correcto, luego está la experiencia, obviamente, del humano que trabaja con... Claro, lo bueno que tenemos nosotros, Antonio, tanto tú como yo, es que ya tenemos lo otro. Entonces la inteligencia artificial nos va a decir, cuidado, por aquí, no por allá. El problema de los jóvenes es que es lo único que ven. Entonces no están, de momento, todavía preparados para discernir en qué sí y en qué no, o en qué más o menos. Pues llegamos a la pausa. Digo pausa porque te libero, pero hasta septiembre. En Estupendo. Septiembre te tomo la palabra y tendremos encuentros más cortitos, pero con esta temática. Si quieres lo hacemos trimestral. Pues también lo firmamos ahora, Ya mismo. Nos estrellamos la mano, y lo confirmamos. Y tú buscas los temas, no me dices absolutamente nada y hablamos, porque yo no vengo a dar una charla. Como yo siempre, vengo a hablar contigo. Como siempre, ¿no? Voy a recordar, obviamente, porque algunos escuchantes nos están preguntando, es decir, físicamente en Almería tenemos un centro, es decir, que está en La Vega. En la Avenida de La Vega de aquí, 113, sí. Perfecto. Además, en Internet, por supuesto, mucha más información en prostateinstitute.eu. Tenemos información en gilbertochechile.es, que es tu el blog, web, sí. El blog, y en urovirtual.net, por ejemplo. Sí, eso es la biblioteca de urología, que eso lo empecé en el año 2000, esa biblioteca, y ya la he actualizado 3 o 4 veces, y ahora estoy preparando la última actualización con una información mucho más actualizada y para lo que quiera la gente, y con la ayuda de la IA. Perfecto. Y desde ya, pues también aquí en Candil. Cuando quieras. Ese espacio. Querido doctor, querido Gilberto, un placer enorme. Pues muchísimas gracias por la invitación y encantado, ya te digo, de estar aquí con vosotros. Cuídate mucho. Gracias.